Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En cualquier momento que estés viendo este video de cátedra universitaria, hoy vamos a hablar sobre la legislación educativa, concepto. Vamos a ver también cuáles son estos artículos, esas leyes, esos documentos que nos hablan, que marcan o que regulan la educación pública y la educación privada en México. Ya me conocen, soy el maestro Jesús David Camello Rangel, soy docente de educación básica y docente también de educación superior. Sin más preámbulo, comenzamos. Es importante aclarar que esta cuestión de la legislación educativa es una asignatura de todas las carreras que forman docentes, ¿sí? Todas las carreras, llámese licenciatura en educación secundaria, educación primaria, preescolar, pedagogía, psicopedagogía, psicología educativa, ciencias de la educación. Encontramos con diferentes nombres, como así tal, como legislación educativa, también como política educativa, aspectos legales de la educación, leyes educativas. Le encontramos bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo nacional. Esto sobre todo en las carreras normalistas, en las licenciaturas en educación primaria, preescolar y secundaria. La podemos encontrar también con otros términos, sea cual sea la universidad, la carrera en la que la estás cursando, la modalidad, etcétera. Es una asignatura obligada. Por lo general la encuentras, en algunas ocasiones la encuentras al principio, en segundo, primer cuatrimestre o semestre. En otra ocasión me ha tocado darla porque la he impartido ya en muchísimas carreras del nivel universidad donde trabajo, y a veces la encuentras casi ya al final también de la carrera, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito de cada uno de estos artículos, de estos leyes, reglamentos, acuerdos. No vamos a analizar a detalle cada uno de ellos. Creo que cada uno de los artículos de las leyes merecen y requieren, por la cuestión del tiempo, el análisis, un video específico. Vamos a hablar poquito de cada uno como una idea principal, mencionar qué es toda la legislación educativa. El artículo tercero, que es el más importante en materia educativa, el artículo tercero constitucional, va a ser el que sí vamos a estar analizando un poquito más a detalle. Empezamos con un concepto genérico. Es una disciplina que comprende, vemos aquí bien, las normas establecidas en la educación, igual las leyes, decretos nacionales, acuerdos, así como las decisiones emanadas de la administración pública. Sabemos siempre de que existe un secretario de educación que es propuesto, colocado, como lo quiera llamar, por el presidente en turno. En otros países latinoamericanos, en otros países del mundo, se le conoce como ministro o ministerio de educación. Tal es el caso como en Colombia, en Chile, en muchos países sudamericanos se le conoce así. En nuestro país, ya sobre todo desde la creación de la SEP en 1921, con José Vasconcelos en la época revolucionaria, pues ya se le llama como tal Secretaría de Educación Pública. La SEP, como la conocemos anteriormente, pues se llamaba Ministerio de Educación y de Justicia e Instrucción, sobre todo en el Porfiriato, Educación Pública y Bellas Artes, de esos términos, hasta terminar ya como la SEP, Secretaría de Educación Pública, en 1921, con Vasconcelos en la cabeza, en el gobierno postrevolucionario de Álvaro Obregón. Lo principal que trata de hacer es organizar la labor educativa como tal, digamos, es el objetivo de la legislación educativa. Revisamos un poquito lo que es la legislación política. Es la forma en la que el gobierno educa a los ciudadanos que quiere formar. Creo que con ese concepto muy breve nos dice exactamente qué es la legislación política como tal. Son conceptos introductorios que tienen mucho que ver, por eso lo revisamos brevemente. La forma ideológica, que tiene que ver mucho con el partido político, la ideología política que tenga el presidente, el gobernante en turno. Es la manera de ejercer el poder y dentro de la sociedad de cada uno de los países. Pero ya como tal, cuáles son todos los acuerdos, todos los reglamentos, todas las leyes, todos los artículos de la legislación educativa mexicana como tal, aclarando que en otros países igual son los documentos legales, tal vez pueden ser parecidos, tener un nombre muy similar, pero ya en cada país conviene analizarlos. Si tú eres de otro país, de Colombia, de Chile, de Argentina, de España, de Cuba, de cualquier país, ya hay que revisar ese aspecto normativo, ese aspecto legal en cada uno de los países, porque suele variar también un poco. Específicamente en nuestro país de México, son todos los artículos, que ahorita vamos a ver cuáles son, todos los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hablan directa e indirectamente. A mí siempre me gusta clasificarlos, ¿sí? En los que se relacionan directamente, como el artículo tercero, y otros ya más indirectamente, como vamos a ver ahorita, como el 89, el 123, el 130, que es indirectamente la relación.
También un documento muy importante, bueno, aquí agregamos el año 2019 porque es el año de la última reforma. Vamos a ver que una reforma es cuando se hace un cambio, ¿verdad? Un cambio en la legislación educativa, eso es lo que se le llama una reforma educativa. La última reforma educativa que tuvimos o que tenemos actualmente en México es esta del 2019, ya cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y pues muchos le llaman una contrarreforma educativa a la anterior del sexenio del 2013 de Enrique Peña Nieto, con Emilio Ochoa Ifet como secretario de Educación, posteriormente Aurelio Nuño, y terminando con ese sexenio con Otto Granado Roldán. Esta pues reforma educativa que en otro video la vamos a analizar. También un documento, pues el segundo, digamos, en importancia, en jerarquía, en la cuestión de la legislación, pues es la Ley General de Educación, Ley Federal de Educación como se le conocía antes, en los 40, en los 70, cuando estaba esta ley ya como tal que tenemos actualmente, cierto, modificada a raíz de esta reforma del 2019. El 15 de mayo del 2019 se hace el anuncio de esta nueva reforma, aunque la ley entraría en septiembre de ese mismo año, el 2019, ¿verdad? Esta Ley General de Educación que viene desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, derivado del acuerdo acuerdo por la modernización educativa. También tenemos como parte de la legislación vigente todos los acuerdos, se llama acuerdos secretariales educativos, ¿verdad? Del Diario Oficial de la Federación. Claro está que en el Diario Oficial de la Federación pues se suben o se agregan acuerdos de gobernación, de seguridad pública, de medio ambiente, todas las demás dependencias, secretarías del gabinete ampliado, del gabinete legal del gobierno de la República. Ahí también suben acuerdos referentes a cada una de las condiciones, de los aspectos de la vida pública, de la vida social, económica, de seguridad del país, ¿no? Entonces también ahí vamos a encontrar que hay acuerdos de evaluación del Consejo Técnico Escolar, Consejo de Participación Social, de lo que son manuales de convivencia escolar, varios acuerdos que se relacionan. El propio calendario escolar siempre tiene un acuerdo como tal, que en los últimos años vamos a ver que casi siempre se le está llamando al acuerdo según la fecha en que se promulga. A ver, acuerdo 03 11 19, acuerdo 12 05 19 del Consejo Técnico Escolar, por ejemplo, ¿no? Otro documento muy importante, también emanado de hecho de la reforma del 2019, es la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, donde viene lo de la promoción. Bueno, viene el proceso de admisión, promoción horizontal por horas adicionales para secundaria, promoción horizontal por incentivos, también pues la promoción vertical para el cambio de función. Todo aquí viene regulado en esta ley, que de hecho suplió también en esa reforma, en el cambio o esta contrarreforma de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que suplió a la Ley General del Servicio Profesional Docente, con pues realmente muchos cambios significativos que más adelante también podemos analizar en otra clase, en otra cátedra. Tenemos también la ley reglamentaria, el artículo 3º constitucional. Hay un reglamento de condiciones general del trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública, sí, un reglamento, digamos, de los docentes, que dicho sea de paso se analizó anteriormente por ahí en un consejo técnico en el mes de febrero-marzo, y es un documento que viene desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Es un documento que no se ha actualizado, o al menos no lo han compartido, no lo han difundido en la formación, los cursos de formación, y yo creo que sí requiere una actualización, porque ahí vienen condiciones, pues estamos hablando de ya prácticamente hace 80 años el país, la Secretaría de Educación, los estudiantes, las escuelas, el modelo educativo y todo lo que gira a la legislación y a la política educativa, pues era muy diferente. Entonces ahí ese aspecto sí requiere una actualización a corto plazo. Tenemos también la Ley General de Educación Superior, ¿sí?, del 2021. Hasta aquí, hasta la Ley General de Educación Superior, digamos que la vinculación es directa. Viene también, tenemos aquí por ejemplo la Ley General de Derechos de los Niños, de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su última reforma del 23 de marzo de 2022. Muchos sí la consideran parte también de la legislación directamente. Yo difiero ahí un poquito, yo lo considero un poquito más como una cuestión secundaria relacionada a la legislación educativa. Sí tiene mucho que ver, bueno, pues todo es muy obvio que todo el personal o todo, digamos, el material humano con el que se trabaja con todos los niños en educación básica, pues entran aquí, sus derechos están respaldados aquí,
Pero bueno, ahí también entra otro tipo de derechos que no son nada más educativos. Hay otro tipo de cuestiones ahí: alimentación, salud, recreación, deporte, muchísimas más, que la educación es una parte muy esencial de los derechos, ¿verdad? Pero existe más. Entonces yo ahí la considero, la voy a poner con otro color, como una ley, una legislación educativa secundaria. Habíamos omitido mencionar lo que es el concepto de política educativa, que dijimos que también así a veces se le conoce a las asignaturas que tratan sobre estos temas. Es el diseño, la aplicación. El diseño viene pues desde las propias legislaciones o las propias discusiones que se hacen, reformas en las cámaras de diputados, de senadores, en las propias campañas políticas, ¿verdad? Y ya la aplicación, ¿verdad? Ya cuando se decreta, ya cuando se aprueba, cámara baja, cámara alta, y luego ya también cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación y que empieza a funcionar, bueno, por lo general al inicio de un ciclo escolar, ¿verdad? Hablando de lo que es la legislación educativa como tal. En otro tipo de cuestiones suele a veces estar en cualquier fecha del año, al día siguiente siempre empieza ya a operar. Vamos a mencionar brevemente cada uno de la esencia, de la idea de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de nuestra Carta Magna, ¿sí? Que son parte de la legislación educativa y que se estudian. Los vamos a ver los que se relacionan directamente y lo que es ya más indirectamente también. Como los artículos que se relacionan directamente, tenemos pues el artículo 3º, ¿verdad? Que es el que siempre más se analiza, ¿verdad? Donde nos menciona, siempre se menciona todo derecho tiene o el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria, pero ahorita vamos a ver que tiene también otros conceptos, otros preceptos que se deben de ir cumpliendo y hay unos que se han agregado con base a la última reforma educativa. Aquí tenemos un breve resumen. Este es el artículo 3º, es el que más vamos a analizar un poquito más por la importancia que tiene. ¿Qué nos dice como tal? Bueno, pues menciona: toda persona tiene derecho a la educación, ¿verdad? Se va a garantizar la educación inicial. La educación inicial, para los que no lo saben, pues es la que se da en las guarderías, en las estancias infantiles, sean del ISSSTE, sean del IMSS, sean privadas, ¿verdad? La educación es educación inicial. También existen estancias infantiles del DIF o del propio municipio o del estado como tal, o de la burocracia o del sindicato, etcétera, ¿verdad? Lo que es el preescolar, kinder, jardín de niños, ¿verdad? La primaria y la secundaria. Estas son la educación básica, ¿verdad? La educación media superior como tal, bueno, que son ya las preparatorias, ¿verdad? El CETIS, CEBETIS, CECIT, CONALEP, etcétera, sí, y la educación, ¿verdad? Aquí nos menciona que cuáles son obligatorias. La obligatoria es la educación básica, ¿verdad? Que comprende preescolar, primaria y secundaria. También nos menciona la media superior, que es obligatoria. La preparatoria ya también es obligatoria, ¿sí? Desde el 2012. La educación superior está, y es algo que yo siempre comento cuando doy estas cátedras en estas asignaturas en la formación docente universitaria, es que este artículo nos deja, muchos expertos también opinan lo mismo, es que está en camino de que la educación superior sea obligatoria, ¿verdad? Por eso también se han ido creando estas universidades para el bienestar. Benito Juárez García, sí, y también nos habla de la educación inicial, que es un derecho de la niñez, y que el Estado, que el gobierno, que la Secretaría de Educación, que el ISSSTE, que el IMSS van a ir difundiendo, van a ir concientizando, ¿verdad? De que se vea como parte de la formación integral del niño, y que no solamente sea visto porque pues la mamá, el papá trabajan, no tienen con quién les cuide al bebé, al niño, ¿verdad? Que de hecho históricamente, siempre lo comento, ese ha sido el objetivo primordial, al menos el objetivo que han visto lo que son los padres de familia, inclusive también el gobierno, inclusive pues en general la sociedad, de que las guarderías son solamente, bueno, pues para que pues los padres padres y madres puedan trabajar, ¿verdad? Pero también se lleva ya su plan de estudios, también está más organizado, sobre todo en los últimos años, específicamente del 2016, ya el trabajo que se lleva a cabo en las estancias infantiles es prácticamente como un pre-kinder, es ya un kinder en muchos lugares, en muchos estancias infantiles prácticamente se empieza a enseñar lo que hace algunos años apenas se enseñaba en el jardín de niños. Entonces también está en camino de que la educación inicial sea también ya obligatoria en los próximos años, ¿sí? Y la educación superior pues también va en el mismo camino, ya como lo mencionamos. El Estado, por medio de la Secretaría de Educación Pública, sus 32 dependencias que tienen cada uno de los estados, bueno, ahí está también la Autoridad Educativa de la Ciudad de México, que viene siendo como una secretaría también de educación estatal,
Aquí nos menciona obligatoria, universal, inclusiva. Sí, este término inclusivo o inclusiva como tal, ¿verdad?, viene a reemplazar a lo que es la educación especial, que era un poquito más segregación, ¿verdad?, concentrar a los estudiantes que tenían alguna dificultad de aprendizaje en grupos, en escuelas especiales. Ahora se busca que todos sean integrados. Es pública, gratuita y laica, ¿verdad? Aquí nos menciona también el artículo 24, nos habla sobre la libertad de religión. Aquí también lo expresa para que quede muy claro cuál es la cuestión, ¿verdad? ¿Qué criterios o qué orientación tiene? Pues bueno, busca el progreso científico, ¿verdad? Esa cuestión, de cierto modo, no lo explica positivista como si lo era, por ejemplo, en el porfiriato, ¿verdad? Pero pues busca luchar contra la ignorancia, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Ese término, bueno, que viene ya desde la esencia del artículo tercero, que surge, que emana de la Constitución de 1927, fruto de, bueno, de la propia lucha por la revolución mexicana, como tal, esta guerra popular. Debe fomentar lo que es la democracia, carácter nacional, fomentar la convivencia humana, debe ser equitativa, ya dijimos que inclusiva, intercultural, integral, y se ha agregado este término a partir de la reforma del 2019, promulgar el Día del Maestro del año 2019, ¿sí? Debe ser ahora de excelencia, se quita este término de calidad que venía más del ámbito, o que es más de hecho del ámbito empresarial, asociado siempre a la cuestión del neoliberalismo, ¿verdad? Sabemos la ideología que tiene el gobierno hacia esos presidentes, esos pasados históricos neoliberales. Entonces aquí dijimos que era la propia ideología que estaba en las leyes, en los artículos en este caso, ¿verdad? Entonces ahora se habla de excelencia. El término de excelencia a veces puede ser como de sinónimo, o tal vez sea sinónimo de calidad en otros aspectos de la vida cotidiana. En el ámbito educativo yo sí le veo cierta diferencia, igual también en otro video lo podemos explicar. Por supuesto también nos maneja la gratuidad, que es gratuita. Así era como había quedado el artículo tercero, ¿verdad? En 1917 era un parrafito de pocos renglones. Hoy lo vemos ya como 3, 4 páginas, dependiendo de qué tipo de letras utilicen el documento en la Constitución. Es más, o el libro, lo que sea, es más extenso. Se han ido agregando reformas. Una de las primeras fue agregar el término de educación socialista. Posteriormente, en un video específico, vamos a analizar el artículo tercero para verlo a profundizar y explicarlo a detalle todos los preceptos, ¿verdad? Pasamos al siguiente artículo ya. Pasamos ahora ya al artículo 4 constitucional. Este artículo, bueno, pues habla básicamente de muchos derechos humanos están ahí estipulados en este artículo 4. Aquí yo lo relaciono siempre con la educación porque habla del interés superior de la niñez, ¿verdad? Como los estudiantes de educación básica pues son niños, ¿verdad? Tiene mucha relación cuál es la preferencia que tiene, quién está al centro. Ya vamos a ver que en esta nueva reforma del 2022 de la nueva escuela mexicana, lo que está al centro es en sí la comunidad, que el niño pertenece claro a la comunidad, ¿verdad? Pero aquí nos menciona este interés que tiene este artículo, ¿verdad? Tienen derecho a la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud y educación. Todo esto para su desarrollo integral, ¿verdad? Entonces todas las políticas, todo el seguimiento, las políticas educativas también van a estar enfocadas al privilegio que tienen o a la prioridad que tienen los estudiantes, en este caso, bueno, los niños. También se relaciona porque maneja, y esto de hecho fue agregado en el año del 2020 como parte también de la reforma, el establecimiento de becas para los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes, bueno, se existen ya por ejemplo, la beca universal Benito Juárez para los estudiantes de educación media superior, ¿verdad? De escuelas públicas, claro está. Aquí nos menciona que preferencia a las que están en condición de pobreza para garantizar la equidad, que es un precepto también del artículo tercero, derecho a la educación, ¿verdad? Entonces, estos sistemas de becas, las becas, bueno, pues relacionadas también, tenemos por ejemplo más otro tipo de becas también, jóvenes construyendo futuro, jóvenes escribiendo futuro, muchísimo otro tipo de becas enfocadas a evitar la deserción escolar. Por eso este artículo 4 yo también, siempre cuando doy esta cátedra, lo relaciono y lo agrego como los que se relacionan directamente con la educación en nuestro país,
como parte de la legislación educativa. El artículo 31 de la Carta Magna, bueno, nos habla sobre obligaciones de los mexicanos, ¿verdad? Está también reformada el 15 de mayo del 2019, ¿verdad? Nos habla sobre la responsabilidad que tienen los padres de familia o tutores de que sus hijos asistan, ¿verdad?, a la escuela, a la educación obligatoria. Es obligación, ¿verdad?, de todos los mexicanos, ¿verdad?, que tenemos hijos como tal, que pues culminen la educación, lo que es el preescolar, la primaria, la secundaria y también la preparatoria. Muchos todavía tienen la idea de que solamente le voy a pagar hasta la secundaria, ya de que termine la secundaria, ya que el hijo se ponga a trabajar para que pueda estudiar la preparatoria, ¿sí? Entonces muchos todavía están con ese chip y ya estamos hablando de que hace ya más de una década que está obligatoria también la educación media superior a la preparatoria, ¿verdad? Aquí nos habla sobre esta responsabilidad, ¿verdad? Debe de participar en el proceso educativo también. Esto se habla de que tienes que ir a informarte de cómo va tu hijo, no solamente ir a recoger la boleta. Muchos padres de familia a veces solamente van a eso y otros a veces ni a eso. Sobre todo yo lo veo mucho en el nivel de educación secundaria, ¿verdad? De que ya se les empieza a olvidar un poquito más. Cuando están niños, ¿verdad? En preescolar, en primaria, suele estar siempre la mamá, el papá más al pendiente. Bueno, sobre todo la mamá, de hecho, las madres de familia, ¿sí? Y ya cuando llegan a la secundaria, pues sí los descuidan un poquito más, ¿verdad? Yo lo veo, tengo ya más de 10 años trabajando en educación básica, en secundaria, y lo veo en prácticamente todos los contextos y en muchos lugares, modalidades que he podido trabajar. Entonces, debe estarse informando sobre cómo va el avance de lo que es el niño. De ahí pasamos al artículo 73 también de la Carta Magna, que en su fracción número 25 nos habla del establecimiento, ¿verdad?, del sistema para la carrera. Lo que viene siendo más que nada el USICAM, que es la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, ¿verdad? Nos habla esto también, obviamente agregado como parte de este paquete de reforma educativa del 2019, ya con AMLO al poder. Organizar y sostener en toda la República escuelas rurales elementales, media superior, secundarias, investigación, ¿verdad? Lo que es todo los centros de investigación de CONACYT, COTACYT, etcétera, ¿verdad? Enseñanza técnica, bueno, toda esta información viene ya desde hace algunos años en el artículo. Lo que se agrega es más que nada lo de el sistema para la carrera como tal, ¿no? Aquí nos habla, aquí está el artículo 73, también en otro video lo podemos analizar a detalle. Son estos los que se relacionan directamente. Ahora vamos a ver los que se relacionan indirectamente, que bueno, es el artículo 89. Nos dice una de las facultades del presidente es nombrar y remover a los secretarios de Estado, y ahí se va a incluir al secretario de Educación. Lo hemos visto, ¿verdad?, cómo este sexenio inicia, como lo vemos aquí con Esteban Moctezuma Barragán, que después ya se va a Estados Unidos para ser embajador de México en el vecino país del norte. Luego llega Delfina Gómez, ¿verdad?, ya digamos la gobernadora electa del Estado de México, ¿verdad? Deja el cargo para darle paso a Leticia Ramírez Amaya, que es la actual secretaria de Educación, ¿verdad? Todo, en este caso los cambios que se hacen en el gabinete de Educación. En secciones pasadas también tuvimos 3 secretarios de Educación. En el pasado de Calderón también fueron 3. El último que tuvimos solamente 1 fue con Vicente Fox, con Reyes Tamés Guerra, que estuvo los 6 años en lo que es educación. Bueno, el presidente tiene la facultad para hacer estos movimientos como tal. Casi en todas los programas de estudio de estas materias que mencioné al principio también se maneja el artículo 123 relacionado con la educación. El artículo 23, como lo sabemos, habla sobre, en pocas palabras, sobre el derecho laboral, sobre los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Que fue uno de los artículos que tuvo más auge, más importancia, más discusión en el Congreso Constituyente de Querétaro, ¿verdad? Para promulgar esa constitución del 5 de febrero de 1917, ¿verdad? Se relaciona en el sentido de que el maestro, a fin de cuentas, también es un trabajador, aunque la manera en que se organiza las jornadas laborales, los días, las vacaciones, es diferente, ¿verdad? Tal vez yo, es lo que explico siempre, aquí se relaciona cuando eres un maestro de educación de escuela privada, de colegio, de universidad. Aquí suelen ya estas escuelas, que bueno, son centros educativos, pero a fin de cuentas
es también una empresa, ¿sí? Ahí tú eres un trabajador, ¿verdad? En la Secretaría de Educación Pública sí eres también un trabajador como tal, pero la forma en que se lleva al ser sindicalizado, ¿verdad? Bueno, también claro está que en las empresas también existen las maquiladoras, en los trabajos también existen los sindicatos, ¿verdad? Pero la manera es diferente, ¿no? Pero bueno, también, de cierto modo, también lo podemos relacionar con la educación, pero sí es muy indirectamente. Otro que lo es también indirectamente, ¿verdad? Viene ya estipulado en el propio artículo tercero esto que trata, el artículo habla sobre la separación, ¿verdad? Del Estado y la religión, o la iglesia específicamente como tal, ¿verdad? Habla sobre esa separación que, bueno, de hecho causó conflicto, ¿verdad? Cuando Plutarco Elías Calles promulga esa ley reglamentaria, ese artículo 130, cuando realmente quiere aplicar de más, ¿verdad? Pues atenta contra la libertad religiosa, ¿verdad? Cierra iglesias, prohíbe, expulsa sacerdotes, etcétera, ¿verdad? Que detona la guerra cristera en la época ya después de la posrevolución. Bueno, de cierto modo el artículo sí se relaciona, ¿no? con la educación, ¿verdad? Aquí vemos también, ¿verdad?, información al respecto de esa guerra cristera, consecuencias que tuvo, como el asesinato del general Álvaro Obregón Salido en la Bombilla se dice por un fanático religioso, como lo vemos aquí en la José de León Toral, ¿verdad? Lo vemos, de cierto modo, se relaciona con lo educativo, por esa separación que hay, por esa educación laica, que también en otro video vamos a analizar, porque vamos a ver que la escuela como tal, ya analizando bien, no lo es de todo laica, la escuela pública. Lo vamos a argumentar en otro video. Bueno, ya para acabar eso del conflicto religioso, ¿verdad? Fue hasta el gobierno ya de Carlos Salinas de Gortari en el 92, cuando otra vez se vuelve a entablar relaciones que habían estado prácticamente frías, o mucha separación desde los años 20 y 30 con esta rebelión cristera, con la guerra cristera. Casi todo el siglo XX dura ese distanciamiento entre México y la Santa Sede, ya con Carlos Salinas, que fue un presidente, bueno, que aperturó México al comercio, etcétera. Bueno, también se da otra vez la vinculación entre México y la Santa Sede, lo que es los jerarcas de la Iglesia Católica. En este link que les voy a dejar aquí, que bueno, aquí está, y lo vamos a dejar también en la descripción del video, viene ese apartado del gobierno que se llama la educación y sus normas jurídicas, ¿verdad? Viene todos los artículos, la parte de la Constitución, la Ley General de Educación. Claro está que vamos en otro video a analizar, se requiere un video específico para analizar la Ley de Educación Superior, que es el documento, el segundo en importancia en esto, ¿verdad? Siempre hablamos de cuando se hace una reforma educativa, se cambia el artículo tercero, se reforma y se habla las leyes secundarias. Esas leyes secundarias, bueno, una ley secundaria del artículo tercero sería esa ley reglamentaria del artículo tercero. La ley de educación, pues yo la considero una ley primaria como tal, muchos la consideran ley secundaria. La ley de lo que es del sistema de carrera de los maestros y las maestras, yo sí lo considero ya más una legislación secundaria, así como los acuerdos secretariales, ley de educación superior, manuales de organización, ya vienen siendo documentos ya en jerarquía, sí importantes, pero no tanto como el artículo tercero y los demás artículos y la propia Ley General de Educación. Bueno, espero que los haya orientado un poquito en esto de la legislación educativa, hayan conocido más como el tema. Bueno, dicho sea de paso, es una de las cátedras, una de las clases, es de mis líneas favoritas de investigación, donde yo trabajo más en estas carreras de formación de docentes. Las líneas que más me gustan son la legislación educativa, los modelos educativos, la historia de la educación en México, son mis líneas o mis asignaturas, por así decirlo, favoritas. Esta es una de ellas y espero los haya orientado, ¿verdad? Ya me termino el video presentándome. Soy el maestro Jesús David Camarillo Rangel, soy doctorante en innovación educativa, quiere decir que estoy en procesos ya de concluir el doctorado, ¿sí? Soy maestro en educación superior, soy licenciado en educación secundaria, soy normalista, ¿verdad? Orgullosamente normalista, ya prácticamente en días voy a cumplir ya los 10 años que egresé de la Escuela Normal Superior de Tamaulipas, ¿sí? De educación secundaria. Y pues bueno, aquí está también mi contacto por si tiene alguna duda, alguna aclaración, algún material que quiera que les envíe, que los oriente. Doy asesorías educativas para los procesos de LUCICAM, también doy asesorías para tesis, cualquier cosa que los pueda apoyar, los escucho a través de este correo que les acabo de dar. Y bueno, yo tengo ya, como dije ahorita, 10 años en educación básica, también 9 años en educación superior, es mi experiencia laboral. Me agrada mucho la lectura, me agrada mucho la investigación,
Y pues bueno, que tengan un excelente día. Espero los haya orientado con esto de la legislación educativa. En próximas cátedras, próximas clases, próximos videos estaré profundizando, ahondando, haciendo videos sobre la Ley General de Educación, más a detalle el artículo 3º, aunque creo que en este video sí lo hablamos, dijimos la esencia más, lo más básico, y también fuimos un poquito a la profundidad de este artículo 3º. Que tengas un excelente día. Hasta el próximo video.